Los inadaptados de siempre, más sociables que nunca. Efectivamente, lo venimos anunciando hace semanas, ya estamos acá con Noah Hathaway en el estudio, por lo que queremos que presten todos muchísima atención, con la breve aclaración de que Leo va a estar conduciendo la entrevista y yo voy a hacer las veces de un desprolijo traductor. Así que larguemos directamente. Larguemos. Noah, welcome. Thank you. Bienvenido Thank you. a la Argentina. Y lo que arrancamos preguntándole cómo estuvo el viaje, ¿no? Preguntémosle cómo llegó acá, cómo se siente en la Argentina. Okay, so welcome to Argentina, first of all. And you how very was much. your trip? How was the flight, the experience? Long flight. Been meaning Okay. to come here for quite a while. My grandmother was from Montevideo. Uh-huh. So my whole family, that's family tree here. Okay. So glad to be here. I can't wait to see the sights a little bit. And we flew in this morning, so it was like a 20-hour trip to get here. Wow. Fue un viaje muy largo, fueron como 20 horas. Hacía mucho que tenía ganas de venir para acá. Su abuela es de Montevideo, así que estaba cerquita y tiene ganas de empezar a explorar la región y a visitar un poco el país. Empecemos hablando de la carrera de Noah, que sabemos, todos lo conocemos por La Historia sin fin, de Never Ending Story, pero su carrera empezó mucho antes, ¿es así? Yes, well, we know you from the Never Ending Story, sure, but your career started early before. Yeah, pretty young. I think I did my first commercial. I was 3 years old. I did a Pepsi commercial. Yeah. I played a Kennedy kid. And my first real show was 6 years old. I was on Battlestar Galactica. Yeah. It was my first TV show. So, yeah, I've kind of been at this quite a while. Ok, bueno, hace muchísimo que está con esto, realmente una carrera extensa. Arrancó alrededor de los 3 años con un comercial de Pepsi y luego a los 6 años, como habrán visto alguna vez, con Battlestar Galactica. Claro, la versión original de Battlestar Galactica estamos viendo a través de Vorterix.com y ya empezó con la ciencia ficción a meterse en este mundo de cultura popular, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de estar en Battlestar Galactica? Okay, well, you started with the science fiction early on. I did. Battlestar Galactica, the original series. And you being so young, how do you live the experience of the science fiction and being in a TV series? Well, at 6 years old, they gave me my dog, the mechanical Muffy, Yeah. was a chimpanzee inside. So basically, my first day of work, they gave me my own chimpanzee and said, "Go play." So yeah, I mean, for a 6-year-old kid, you're running around on the set, and there's lasers and robots, and it was fun. Claro, bueno, Fun. sí, Yeah. era verdaderamente copado. Era un nene de 6 años que llegó a un set de televisión y como estamos viendo en la foto en este momento, eso que están viendo que era la mascota de la nave, era un chimpancé disfrazado. In there. Y claro, él llegó al set y le dijeron, anda a jugar por donde quiera, acá tenés un chimpancé, divertite. ¿Al chimpancé le molestaba de estar adentro del traje? What was like for the chimpanzee to be inside the suit? You know what? It was really hot. Yeah. They had like a silver suit, and then they Velcroed all the fur Okay. pieces on, and so the poor thing was just Yeah. sweating, but more well behaved than I was. Yes, probably, it was for friendly. the most part. Absolutely wonderful, professional monkey, a Okay. seasoned veteran. Bueno, dice que sí, que se portaba bastante bien, que era bastante buena onda. El traje tenía como un aislante plateado y luego toda la parte peluda, podríamos decir, pero dice que se comportaba mejor que él, que era un chimpancé profesional. Sí, suena bastante interesante. That sounds really crazy. Medio yeah. cruel, it's kind of cruel. There was this wonderful trainer, Boone Nair, and he did lions and tigers, and they took better care of the chimpanzee than me. So I don't want to hear it wasn't fair. Like, they took really good care. Okay. But yeah, she would sweat and get a little antsy at times, but God, who wouldn't? Yeah. Yeah, Bueno, claro. sí. Dice que tenía un cuidador muy profesional de ese momento, que manejaba leones, manejaba otros animales y que estaba mejor cuidado que él realmente, que por momentos se ponía medio ansioso el animal, pero estaba muy bien cuidado. Me gustaría saber si vio la Battlestar Galactica, la que vimos todos, porque esta del 78 quizá a nosotros nos pasó por arriba, pero Claro. la actual, ¿la vio? ¿Le interesa el género? Did you watch the new Battlestar Galactica? Did you stay in touch? Do you like the genre? Are you a I science like fiction the fan? new one. Yeah. I like the new one. I like dark stuff. So Okay. I like the cheesy '80s vibe too, though. Yeah. That's close to my heart. But the new one, I like that they really didn't have any really of the original cast. They kind of did their own thing, and they made it kind of dark and
It was a good show. I watched, maybe I'm not a huge, it's kind of weird to watch a show that was yours that's no longer. I watched 4 or 5 episodes. Good. Ok, Good. great. Yeah. Bueno, dice que realmente es medio raro ver un show que no es el que estaba él, pero que aprecia o que le parece bien que hicieron toda su propia movida, no intentaron traer del cast viejo ni ir por el mismo lado, es un poquito más oscura y a él le gustan las cosas oscuras, la verdad que le parece que es una buena serie, por más que no vio más de 4 o 5 capítulos. Necesitaba más chimpancés, ¿no? Eso Do you think that the new Battlestar Galactica needs more chimpanzees? Midgets and chimpanzees. Okay, great. Yeah. Enanos y You can't go wrong. chimpancés. Animals and midgets. Ok, es la clave del éxito, animales y enanos. Después de Sorry, Battlestar little Galactica... people. Eso, ok, Oh, ok, little pero people, gente yeah. pequeña, claro. We translated. Después de Battlestar Galactica fue solo una temporada, es lo que recordamos. Volvió un poquito a los comerciales y de hecho tuvo un comercial de Star Wars. Star Wars marcó también la vida viniendo de Battlestar Galactica. After Battlestar Galactica, you didn't do more TV, but you came back to commercials and you did a Star Wars commercial for some toys. I think we have the commercial. Yeah. Oh, no, really? Oh, yeah. Yeah, there you go. Wow, I haven't seen. Do you That's remember hilarious. this? Yeah, because that's my old friend Shavar Moore, too. Ok, bueno, I recuerda el haven't comercial. seen this commercial since I did it. Ok, dice que no lo veía este comercial desde que lo hizo y que el otro nene que está en el comercial era un amigo de él. Did Star Wars mark your life in any way? Oh, I love Star Wars. Okay. I mean, I just did a movie a couple years back with Mark Hamill. So Yeah. How can you not be a fan of Star Wars and be an 80s, a 70s, 80s kid? Claro. You can't. So, I love all that stuff. ¿Cómo no va a ser Always fan de Star Wars siendo un niño en los 70 y los 80? ¿Y las nuevas? And the new Star Wars, did you like them? Episode 7. Don't do that no, to me. yes. Don't do. You know what? I like the first 3. Okay. Or the original 3. Okay. Ok. For me, it's all Empire. Empire Strikes Back is my all-time favorite one. I Great. think it's the best one done. Creo que desde el nombre se entendió, ¿no? La mejor es el Imperio contraataca y se queda con la trilogía original, como todos más o menos. ¿No hay Force Awakens en la vida de no? Man, I had so many issues with the last couple of them, from the acting to the, I think it fell short for me of what they wanted to do. Ok, que se quedaron cortos básicamente, que no le termina de cerrar la actuación y algunas de las situaciones no cierran. Creo que nos pasó a todos con episodio 7 y lo mismo Noah. Y ya que estamos en ciencia ficción, le pregunto acerca de el otro lado, la vereda de enfrente, de Star Trek. Que se viene una nueva Star Trek encima. How about Star Trek? Since we are talking about science fiction, did you like the old ones, the new ones? I was, what's funny? I was more, I wasn't a Star Trek fan, I have to say. You're not a Trekkie. Not a Trekkie. I like the new ones. Okay. I like J.J. Abrams' Star Treks. I dig those. But yeah, it's just, I'm kind of black and white like that. It was a little like white bread for me. It wasn't enough action. Do you know what I mean? It kind of was. It was warm. Yeah, it was like, warm, yeah, lukewarm. I'm like hot or cold. Ok, a Noah le gustan más los extremos y Star Trek le parecía que era algo bastante tranquilo, bastante vanilla. Right, okay. it's a little vanilla for me, exactly. Exacto, necesitaba un poquito más de acción, un poquito más de oscuridad, que se ponga más densa la cosa. Ok, bueno, entonces asumo que Discovery no le importa demasiado. Star Trek Discovery, you're not interested in watching it. I didn't watch those. Okay. I didn't watch, but I was working in those times. You know what I mean? I was on a show or I was making movies, so. Claro, estaba I todo was el tiempo busy. trabajando, no tenía tanto tiempo para sentarse a ver la tele en eso entonces. Yeah. Yo diría que escuchemos un poquito de música y cuando volvamos con la creme de la creme, que es la historia sin fin. Pero ahora vamos a hablar de lo que estamos escuchando, de lo que queremos saber, la historia sin fin. Exacto. La historia sin fin, como hablábamos nosotros en la apertura, y que tiene algo que ver con el chimpancé rabioso de Battlestar Galactica, es una historia de fantasía muy oscura, algo que quizá uno no vería hoy en día. Exacto. Well, going into the never-ending story, we were talking before about the poor chimpanzee in the costume, and that you like dark things. Yes. The never-ending story for It's dark. Yeah. It's very dark. Dark fantasy. It's dark fantasy. So the never-ending story was a child tale, but it was pretty dark. It's very dark. The book is even darker than the film is. Did you read the books before? Absolutely, yes. Okay. Yeah, the book's great. The book's fat. Well, they usually are better than the film, but the film did a really good job at staying as true as they could to the book. Okay, and But yeah, how? the book
book was super dark. Ok, bueno, era muy oscuro, muy oscuro. El libro todavía más. Y que lo leyó el libro antes de la peli, que le gusta más que la peli. Más profesional que nosotros. Exactamente. Yeah, that was rough. We spent 2 weeks just shooting the horse drowning. Estamos viendo la escena donde Artax, la escena que lloramos todos realmente y que tardaron 2 semanas en filmarla. Sí, es una escena que nos afectó a todos del otro lado de la pantalla. Estar de ese lado lo afectó a él como un niño porque tenía 12 años. Okay, from our side of the screen, it's heartbreaking. Oh. We suffer, we cry. But how was Same. being there? Okay, Same. it was the same. But 2 weeks of heartbreaking and crying and screaming, by the end of that 2 weeks, I was just wrecked. I don't think I cried for 10 years. Yeah, I was just, I died already. When you say 2 weeks, it was the whole day, that scene? 6 days a week, 14-hour days, that scene. That's it. Okay. Our dad, just, it was miserable. Ok, bueno, dice que fue una situación miserable. Fueron, la pregunta que agregué es que cuánto tiempo de esas 2 semanas de rodaje estuvieron ahí. Y eran 6 días a la semana, 14 horas al día, con el barro hasta la cintura, y que fue para él tan desgarrador como para nosotros, porque era una situación terrible. Al final ya era, bueno, morite, caballo, y terminemos con esto. By the end, you just wanted the horse to die, and let's be finished with this. Pretty close. Okay, yeah, sí, pretty bastante. close. I just wanted to get clean. Claro, se quería pegar una ducha. Justamente una de las cosas que queríamos hablar era acerca de Wolfgang Petersen, que venía de hacer Das Boot, un drama de la Segunda Guerra Mundial, y agarra esta fantasía oscura. ¿Cómo es trabajar con él? Okay, well, the director... Wolfgang. Yes, Wolfgang came from a war movie, Das Boot, and suddenly he starts working on the Never-Ending Story. What was like to work with him and his vision of the movie? It was a little bit of a challenge at first. He didn't speak a bunch of English, and so I had to learn some German, and we kind of figured it out in the middle. But he had a real concrete vision of what he wanted, and that's what we were getting. He was one of those 30, 40 take directors. Ok, bueno, antes que nada era un tipo durísimo, con una visión muy dura de lo que quería, una visión muy segura. Él venía a hacer la peli que quería hacer, no hablaba una palabra de inglés, tuvieron que aprender un poquito de alemán para poder hablar con él, pero bueno, era un profesional también y por ese lado lograron conectar y hacer la película. Y como actor, ¿cómo te sentís cuando un tipo te pide 30 o 40 veces? Claro. ¿A los 12 años o a los 25? Ahí está, algo que me olvidé de traducir, es que es un director de tipo 30, 40 tomas. Claro. For you, like an actor, like a 12 years old actor, how is it like to work with a guy that wants 40 takes of every take? It was rough. Okay. But it took almost a year to make. Ok, claro. So, Era bastante complicado, era duro. Fue una película que duró 1 año de rodaje. Eran 3 meses originalmente. Originally 3 months for that was, making the movie. slated to be 3 months, and it turned Okay. into, I think it was just over a year. And you moved from LA to Germany. To Germany. Yeah, we filmed in Bavaria Studios, so moved and had school there, and yeah, it was quite the adventure. Ok, claro. La idea era que el rodaje iba a durar 3 meses, terminó durando 1 año. Yo le pregunté si se mudó de Estados Unidos a Alemania y así tuvo que hacer, y fue a la escuela y todo, fue toda una aventura. Hay una cuestión que es una película con 3 niños protagonistas: Bastian, la emperatriz y, por supuesto, Atreyu, pero no comparten muchas escenas. O sea, ¿y cuál es la relación que tenían entre ellos? Okay, it's the stars of the movie are childs, and you were all childs, but you don't share many scenes all together. Right. Do you have a relationship with the other actors? How was being in the set and things like that? The kid reading the book, Bastian, Yeah. he shot his scenes in Toronto. Okay. I think maybe one day he was in Germany. We never shot You together. hated really. him. No, I never really knew him. Okay. I don't know him. And the Had it girl, easy. the Empress, we shot, I think, 1 or 2 days, and that was it. So it was just basically me filming for a year. Oh, wow. Pretty much. Bueno, Bastian filmó todo en Toronto, en realidad, las escenas de la casa mientras leía el libro, y cree que estuvo un solo día en Alemania. Y la niña emperatriz cree que también filmó 2 escenas con ella y el resto era él filmando toda la peli. Sí. Y así como nos decía que leyó los libros antes, mucho más profesional que nosotros, es verdad, también estuvo, hay gente que no sabe que tuvo un accidente mientras se preparaba para el papel, cuando estaba intentando aprender a cabalgar, digamos. Claro, when you were learning to ride a horse for the Arctic scenes, you have an accident. You fell off the horse, or the horse threw you? A horse fell on me. Oh, Yeah. what was that? How do you remember it nowadays? Excuse me. Yeah, sure. About
2 months before we started filming, we were just training with regular horses just to get the feel, and a horse got spooked, got scared, and took off for the fences and went to get out and fell on top of me and broke my back. Ok, bueno, estaban 2 meses antes de la peli entrenando para aprender a andar a caballo y en un momento se asustó, fue a saltar una cerca y se cayó encima de él, el caballo. ¿Y qué, o sea, más allá de la recuperación, obviamente, afectó la filmación el accidente? O sea, hay secuelas. Yes, taking account of the accident, the time you have to spend in the hospital. Yeah. What was how did you came back to the filming? Do you still were anxious to film? Do you wanted to finish the project? Yeah, I was. I mean, I spent a month and a half in the hospital before we shot one scene, recovering. But yeah, I was ready to get moving, and you know, you heal pretty well as a kid. But yeah, it left. You know, I still deal with back issues these days. So Okay. And how was like for your That's a fathers? never-ending story. yeah, you have no idea. That is. For your fathers, I ask sorry for you being in an accident and have to spend a month and a half in a hospital. How Yeah. did it take it? Oh, everybody was upset. It was hard. It was hard. Yeah, I mean, there's fighting between the production company, you know, and I'm hurt. We haven't even shot a scene, and yeah, so it was just a big drama. Ok, bueno, básicamente estuvo 1 mes y medio en el hospital, pero él volvió bien, él tenía ganas de seguir con la peli, volvió cuando sos chico, no como ahora, te curás más rápido y volvés a laburar. Yo le pregunté cómo lo tomaron los viejos, Claro. y sí, en la producción se estaban matando todos. Sí, sí, y dice que todavía le duele la espalda, ¿no? Esa es la Exactamente. historia sin fin, el dolor de espalda. We all have back aches. Oof, I hear you. ¿Y cómo siente hoy, 20 y pico de años después de la película, la reacción de los fanáticos? How do you feel? How do you measure 20 years from the movie the reaction of the fans when they stop you in the street and ask you Yeah. about a movie? You know, it's very rare that anybody has a movie or is a part of a movie like The Neverending Story. I mean, I have people that are crying and you changed my life with the movie, and it's one of those weird movies that really touches people in their hearts. And so I'm just very grateful to be, you know, a part of something like that where millions of people have been affected. Okay. It's crazy. It's a trip. Es muy raro Yeah. porque la gente se le acerca y le dicen, me cambiaste la vida, o lo ven y se ponen a llorar. Dice que es bastante extraño generar esa reacción en la gente 20 años después, pero que él realmente se siente muy agradecido porque no cualquier obra le toca el corazón a la gente y le encanta haber formado una parte de eso. Y siendo la actualidad de tanta influencia de muchos medios, ¿siente que está afectando a las nuevas generaciones o es todo nostalgia de lo que vive? Do you think that in this media era where you have the social networks and Netflix and all this, it's affecting new people, or is more like a nostalgic value? You know, it's weird. I think it's both. Okay. I think it definitely has the nostalgia, but I see grandparents and the grandkids, and so they're still passing it forward, and you know, there's 3 new generations that know the movie. So yes, it's both, I think. Ok, es un poquito de Yeah. ambas cosas. El valor nostálgico existe, pero también gente nueva accediendo a la peli. Dice que abuelos, nietos, hijos, padres, 3 generaciones que ya empiezan a ser fans de la peli. Y vamos más allá de la historia sin fin, del impacto que tuvo en su momento, la carrera de Noah continuó y siguió con otra película de fantasía que es Troll. Just Troll. Ok. Don't have to say much else. Hablemos de Troll. Okay, well, besides Neverending Story, I think you get it. We are going to talk about Troll. Right. Yeah, Troll was funny. We shot that in Italy at Dino De Laurentiis Studios, and what a great cast. But I was the original Harry Potter. Yeah, exactamente. Para quienes no lo sepan, el protagonista de esa peli, que era Noah, no era uno de los protagonistas, era Harry Potter Jr. Yeah. Okay. Yeah. Lo filmaron en Italia, en un estudio de Dino De Laurentiis, que es un productor ultra famosísimo en Hollywood, y que era un muy buen cast y muy divertido trabajar con toda esa gente. Pero también era fantasía oscura Troll. Cuando uno la ve, los trolls no eran amistosos. It was also a dark fantasy. The trolls weren't friendly. No, not at all. Not at all. But, you know, every B movie has to have a little darkness to it, you know? It was Okay. fun. I mean, but look, it was so cheesy with the music and
Claro, él lo disfruta. Dice que toda fantasía oscura tiene que tener una partecita del lado B. Dice que es muy cursi, poder decirlo de alguna manera. Estamos viendo a través de Vorterix.com los efectos y los monstruos. Y es como bastante goma, pero en el mejor de los sentidos. Pero de alguna manera marcó como el alejamiento de Hollywood, porque después, en los siguientes 25 años, hizo una película más. ¿Qué pasó? ¿Se había cansado de Hollywood? We can say that Troll was the point when you, after that, you leave Hollywood. You maybe another movie. It was because you were tired. What happened? Yeah, I made a couple more movies. Yeah. Around 18, 19, I kind of... Okay. I started working at 3 years old. Yeah. To about 19, 20 maybe, you know. That's a long time for anybody to work. Yeah. Yeah. I mean, if you figure you get out of university, you go to your job. How long are you at your job? 20 years? Yeah. And you retire? So at 20, I was already 20 years almost into a career. So I just needed some time to go be a kid, go be a person, you know, and have your kind life. of have a life. You know, I Okay. lived in Europe for a couple of years. I learned how I tattooed. So I just tried different things. Okay, dice que And cuando thank vos... God, thank God, Yeah. because who'd want just to be that for their whole life? Exactly. There's much more than that. Drew in life. Barrymore. Cuando vos terminás, vos arrancás la facultad y te pones a laburar, laburás unos 20 años con suerte y después ahí terminó tu vida, pero él empezó a trabajar a los 3 años de edad, para cuando tuvo 19 y 18 dijo, bueno, ya está, ya laburé los 20 años, quiero empezar a ser mi propia persona, ser un niño también, que todavía no había tenido la oportunidad de hacerlo, y esa fue la decisión que tomó se fue a Europa, aprendió a tatuar, estuvo viajando un toque, estuvo redescubriéndose. Bueno, lo que quiero es que cuando volvamos a escuchar un poco de música y la tanda, quiero saber esos 20 años de tatuador, de motoquero, de un montón de otras cosas. La tanda como que, che, y lo que preparamos, ¿para qué estamos hablando Claro, con Noah? Ese es el exactamente. problema. Dejamos a Noah cuando cerramos el bloque con estos 20 años de no Hollywood, ¿no? Más allá de Hollywood. Yes. Behind the scenes. ¿Qué fue de su vida? O sea, tengo anotado en la investigación que fue bartender, que tiene su local de motos. O sea, ¿cómo es la vida de Noah fuera de Hollywood? We were talking in the last, off air also, but about your life after Hollywood. Right. You were a bartender, you have your own Yeah, I did a lot of stuff. motorcycle shop, you learn to tattoo, you tell us that you travel around Europe. Yeah. What was like that moment of your life? Man, you just, you know, Hollywood is like such a weird microcosm that sometimes you just need to clear your head Yeah. and get away from all the... It's a crazy place. It's full of crazy people and crazy goings on. So, you know, just clear your head, be a regular human being and kind of anonymous. And yeah, I still tattoo. I still ride motorcycles. I still do all that crazy stuff. And yeah, I just needed to go and just be a regular person. Okay. You know, I bartended when I was in my early 20s, and you know, I became a mortgage broker for a couple of years. I just bounced around a lot because, I mean, all I really knew was just being an actor, and that's what I had always loved. And so, you know, just going out and discovering new things about what I like in life, you know, and this I don't, and that I do, and Right. you know. Ok, Hollywood es un lugar bastante complicado, bastante loco, bastante tóxico, y la verdad que a veces te tenés que ir de ahí, tenés que limpiar la cabeza. Ahí es cuando empezó a viajar, aprendió a tatuar un poquito. En la tanda me contaba que un poquito en Alemania, por ahí, y tuvo el local de motos, fue un corredor inmobiliario en algún momento, porque tampoco había sido un actor toda la vida, no tenía conocimiento de otras cosas, y por eso fue picoteando para ir descubriendo el mundo. Es tatuador. You are a tattoo artist. Yes. El Aurin, que es el talismán. ¿Cuántos Aurin hizo en su vida? How many outing tattoos did you make in your life? Oh, a couple dozen. Ok, un par de Yeah, decenas. I won't do anymore. They're hard too because it's just all circles. Claro, son muy difíciles, son todos círculos concéntricos. Arwin, recordemos, es el talismán que está en la Correcto. tapa del libro, pero es raro que te vengan a pedir eso. ¿Te vienen a pedir eso porque sos Noah Hathaway? It was weird to receive that kind of request. They came and asked the outing because they know it was you, or Probably both. okay. Probably both. I've done a bunch of RNs, Sphinxes I've done on, you know, all kinds of places. And what Yeah. was the weirdest never-ending story tattoo that they asked you? A Jesus riding Falcor. Like this.
like this is Jesus riding Great. Falcor. Awesome. Yeah. Okay. It's awesome. It's on my friend's foot. Esa Biblia te la leo. Sí, comenta que bueno, hizo muchos sobrins, le pidieron algunas esfinges, ya no hace esos tatuajes. Le pregunté el tatuaje más raro de la historia sin fin y dice que le pidieron un Jesús montando a Falcor en la pose, ¿no? De Bastian. Es muy buena esa. Sí. That's our kind of Bible. Yeah, that's awesome. It's a good one. Pero más allá de eso, cuando volvió, justamente habló en algún momento cuando estábamos hablando de Star Wars de la película que compartió con Mark Hamill, ¿no? Es cómo es compartir con otro ícono de la cultura popular escena. Okay, there was a point of your life that you decided that you wanted to come back to acting, and you shared a movie with Mark Hamill. We were talking before about that. What's like to What happened? Yeah, How's what's Mark? like? Well, I was tattooing in Amsterdam, Yeah. and I got an email at like 3 or 4 in the morning. Would you like to do a movie with Sonny Chiba, Mark Hamill, Danny Trejo, Tony Todd? Absolutely. How do you say no to that? So I was on a plane like 6 hours later, and we started shooting a couple days later, and it was just, Mark, it was surreal. I mean, I'm sitting there with Candyman, Mark Hamill, you know, Machete, and it was just really people I grew up with watching, and it's fun, and Mark was wonderful. Great, what a character. Claro, él estaba tatuando en Alemania y le llega un mail y dice, che, ¿querés venir a hacer una película con Mark Hamill? Dice que en 6 horas ya estaba en Estados Unidos de nuevo. Danny Trejo. Danny Trejo, sí, exactamente. Mencionás los personajes, no estabas con Luke Skywalker, Machete, Candyman, era como un gran cast. Es una película muy oscura también. It's also a very dark movie. Sushi Girl. Sushi Girl, It's like a very grindhousey, almost Tarantino type feel. Yeah, tiene un feeling de Tarantino, como en el género Greenhouse. Nunca en un episodio de Full House o algo. Never a Full House episode, a sitcom. You know what happened You had was Family when Ties, right? That's what I was going to say. Was when I was younger, it was all heroes or the good boy next door, and those are boring. It's no fun playing the good guy or you know the athlete, the football player, whatever. That's no fun. It's better to play characters like, you know, in Sushi Girl or those are fun. The bad guys. Siempre le toca ser el héroe, el chico lindo, el mariscal de campo, y dice que realmente encuentra más divertido estos personajes que tienen un poquito más de sustancia, que son más oscuros, más malos. Y esta película como que reavivó las ganas de meterte de vuelta en la industria del cine. Did Sushi Girl intensify your intention to come back to cinema? Yeah, I always loved it. I mean, it wasn't that like I couldn't work or I just sometimes it just gets old. Yeah. You know, and you want to do other stuff, and I mean, to work with a cast like that, you know. I'm watching it now. To work with those people is just great, you know, and so why wouldn't you want to go do more of that? Claro. I work when I like. If something comes up that I like, I'll work. If not, I'll go tattoo. Yeah, okay. So, bueno, él, you know what I mean? Él es un actor, o sea, él no es que quiso dejar de actuar ni nada, pero tuvo otros rumbos. De repente se le presenta una película con este tipo de cast y decís, obviamente. Entonces ahora lo que hace es actuar cuando le gusta el proyecto y tiene ganas, se mete. ¿Y qué hay en el futuro de Noah? How about your future? What can we expect? Well, I've done a bunch of writing in the last couple of years, so I have 4 or 5 screenplays that I wrote. Gonna look maybe getting them produced, whatever. Still probably a friend of mine. We're looking at maybe opening a new tattoo shop. Okay. Somewhere in Los Angeles in this year. And about the scripts, what kind of things do you like to write about? I like all kinds of stuff. I mean, I try to write something different. I don't have like a specific thing I like to write about. I have a crazy special forces movie, and then I have a horror movie that I wrote, and I have so I've tried to do a little something different when I write something. Bueno, estuvo escribiendo 4 o 5 guiones. Yo le pregunté qué tipo de historias le gusta escribir, y un poquito de terror. Tiene una de Special Ops, tipo soldados. Y además están buscando a ver si las pueden financiar. Y además está viendo si con un amigo puede abrir tipo por Santa Mónica un estudio de tatuajes. You already have a tattoo studio before, right? I did. We had my ex-wife and I had a tattoo shop several years ago. Ya tenía con la esposa un estudio de tatuajes, ahora están viendo de abrir otro. Ok. Sorry, I was asking something to my producer. No, decía justamente que vamos a hablar del futuro inmediato, que es mañana, que es la... Por favor, Marilyn, decilo vos porque... No nos retes más, es culpa nuestra, lo aceptamos. Fairy Fantasy. Ahí está, Fairy Fantasy tomorrow and on Sunday. Sunday. Okay, you will be on Fairy Fantasy.
Podemos considerar para el año que viene que se llame Fairy Fantasy Fest Fun. Cambiarle el Fan nombre para Fest. nosotros. Y seguimos poniendo Fs por todos lados. Ok. Exacto, es el tema de la F me inquieta a mí. Pero bueno, la información, la data dura de la Fairy Fantasy. ¿Dónde pueden los que no hayan ganado a través de Martín los Nerds o nosotros ir a ver a Noah? Bueno, pueden venir mañana sábado 2 y domingo 3 de septiembre de 12 a 20 horas en Avenida Coite 754 Caballito. Ahí va a estar él, va a estar dando un panel para todo el público. Con capacidad limitada, así que lleguen temprano. Okay. Y además, bueno, después hay un meet and greet donde va a estar sacándose fotos y firmando autógrafos también. Así que, bueno, se consiguen entradas en puerta, eso no hay ningún problema. Además, hay un montón de otras cosas. Va a haber como una réplica de Falcor. Para que nos dijiste que es 1-1. Es 1-1, sí, Okay. sí, no, es enorme, es enorme. ¿Hay una cámara ya lista para que yo me suba y haga esto? Sí, sí, sí. Ah, O sea, ok. se pueden Como si sacar fuese un fotos. pony de feria de los viejos. Claro, Ok. algo así. Are you gonna fly? Yeah. Sí, se van a poder sacar fotos con su cámara y además va a haber un servicio si quieren llevársela impresa en el momento, también es posible. Bueno, y además vamos a estar celebrando el 20 aniversario de Harry Potter también, que viene Dolores Avendaño, la ilustradora de las portadas en español de Salamandra. todos los libros de todos los libros de Harry editados por Salamandra. Y bueno, y después va a haber un montón, o sea, tenemos un salón de artistas que van a estar trabajando en vivo, va a haber escritores, ilustradores, escultores, maquilladores, de todo. Y la cerveza Claro, hablame de la Y cerveza, cerveza ¿no? La artesanal, cerveza obvio, artesanal. no puede Do you like faltar, beer? sí. Yes. Okay, there's gonna be a lot of artisanal beer, yeah, craftsmanship. Fine with me. Okay, great. I lived in Germany for a while, so Claro, yes, I vivió en like beer. Alemania, así que está chocho. Yo creo que llegó a las 8 de la mañana, Sí. voló 20 horas, mañana tiene, y el domingo, 2 días de expo con un montón de fanáticos aerosos. Por si acaso una foto vamos a dejarlo, que se vaya a descansar un poquito, ¿no? Exactamente. You have a long flight, you have a long week ahead of It's all you. right. So, We'll be kissing babies and hugging people and Right. come say hi and well, we'll have a No, good time. for We'll have a president. beer. Yeah, okay. we want you to rest, so thank you so Oh, much my for pleasure. coming My here. It was pleasure. a Thanks real for honor. having me, guys. Thank Right on. you. Appreciate it.